Hola amigos, Dios le bendiga. Permítame preguntarle en el día de hoy, ¿cómo reacciona ante las dificultades de la vida? Cuando vienen circunstancias adversas a tu vida, ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿Hacia dónde se dirige tu corazón? En los evangelios nosotros leemos dos ocasiones en las que Jesús estuvo presente en una tormenta. Y de esas dos ocasiones extraemos dos principios de vida que pueden ayudarnos a nosotros a enfrentar cualquier dificultad. La primera que quiero contarles es la ocasión en la que Jesús despidió a sus discípulos para que atravesaran el mar de Galilea y Él se quedó en un lugar aparte para orar. Cuando llegó la noche, los discípulos se vieron rodeados de una gran tempestad, imposible de manejarla. Y vino Jesús a ellos caminando sobre las aguas. A la distancia, los discípulos vieron a Jesús, pero lo confundieron con un fantasma y se llenaron de miedo. Más cerca de la barca, Jesús les dijo: no teman, yo soy. Entonces Pedro, reconociendo al Maestro, le dijo: si eres tú, Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Pedro entonces, lleno de fe y de entusiasmo, salió fuera de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, aun cuando la tempestad estaba a su alrededor. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, Él caminaba venciendo lo imposible. Pero una vez distraída su vista, mirando los vientos, mirando las aguas, y lo contrario y lo imposible que era para Él caminar sobre las aguas, distraído comenzó a hundirse. Entonces clamó a Jesús y le dijo: Señor, sálvame. Jesús, lleno de compasión y de amor por él, extendió la mano y le rescató. Y regresaron caminando junto a la barca. Cuando llegaron a la barca, todos los discípulos le adoraron. Hay muchas verdades que podemos extraer de esta experiencia de Jesús con los discípulos en medio de la tempestad. Pero esta sola quiero dejarle. Pedro pudo vencer lo imposible de su circunstancia cuando tenía los ojos puestos en Jesús. Amigo mío, ante las dificultades de la vida, tú puedes distraerte de muchas maneras, pero tu mirada debe permanecer fija en Jesucristo, en conocerle más, en adorarle y pasar tiempo con Él, en poder imitarle en toda circunstancia. Este debe ser tu pensamiento. En una circunstancia parecida a la que estoy pasando yo, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Cómo pensaría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Puesto los ojos en Jesús, puedes vencer las dificultades de la vida. La segunda ocasión en que los discípulos se vieron en medio de una tempestad fue cuando ellos, atravesando el mar de Galilea una vez más, Jesús estaba en la barca con ellos, pero había quedado dormido. Se levantó la furia del mar en contra de ellos y no pudieron llevar adelante la barca. Cuando se vieron en peligro, buscaron a Jesús y le dijeron: Señor, despierta, ¿no te importa que estamos pereciendo? El miedo había llenado su corazón. Por tanto, veían indiferencia en el Maestro. En lugar de fe, había temor. En lugar de reposo y de confianza, había una sospecha de que a Dios no le importaba que ellos estaban en peligro. Jesús se levantó, reprendió el mar, el viento y se hizo la paz. Ahora, hay un secreto en esta historia que no le he contado. Antes de montar en la barca, Jesús le había dicho a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Esa palabra la habían olvidado los discípulos. Y cuando enfrentaron la tempestad, ellos dijeron: este es nuestro fin. Olvidando las palabras de Jesús, el temor llenó su corazón, no vieron un futuro de esperanza y vieron en Dios indiferencia. Por eso, ante las dificultades de la vida, este es mi segundo principio para ti. Recurre a la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Llena tu mente y tu corazón de esperanza en la palabra de Dios. Dios siempre es fiel a lo que ha prometido. Y si Él dijo: pasarás por las aguas y no te negarán, Él va a cumplir su palabra.
Y si Él te ha dicho, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, Él estará a tu lado como sombra a tu mano derecha. Por tanto, ante las dificultades de la vida, ante las tormentas que se levantan, estos son los dos principios de vida que te dejo hoy. Primero, enfócate en Jesús, en conocerle, adorarle e imitarle. Ánclate en la palabra de Dios, en leerla, estudiarla, memorizarla y creerla. Aférrate a ella con todo el corazón y serás vencedor ante las dificultades, las tormentas de la vida. Bendiciones.